se puede disolver la sociedad. Pero el fin de la sociedad mercantil es el ánimo de lucro. ¿Estamos? Bueno, continuamos y vamos a seguir viendo, estamos a tiempo, sociedad mercantil y sociedad civil. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de las sociedades mercantiles con las sociedades civiles? Primero, la sociedad mercantil en Guatemala están reguladas por el Código de Comercio, mientras que las sociedades civiles van a estar reguladas por el Código Civil. Entre las sociedades mercantiles vamos a encontrar las que ya habíamos hablado: sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita, simple por acción, sociedad de emprendimiento, mientras que en las sociedades civiles no van a tener un ánimo lucrativo como tal, sino que pueden ser asociaciones de profesionales que tengan algún fin en común, algún tipo de asociación de profesionales de arquitectura, de ingenieros. Puede variar el fin de la sociedad. El fin de la sociedad mercantil es el ánimo de lucro, el de la civil es no lucrativa como tal. Vamos a ver la diferencia. Bueno, recordemos de que también cómo podemos diferenciar si una sociedad es mercantil o es sociedad civil. Basémonos en el criterio formal. ¿Cuál es el criterio formal? Lo que la ley dice. Entonces, la norma establece en el artículo 3 y en el artículo 10 del Código de Comercio qué es una sociedad mercantil, y las sociedades mercantiles van a estar reguladas por el Código Mercantil y otras leyes conexas, ¿va? Por ejemplo, la ley de bancos, la ley de aseguradoras, la ley de almacenes generales de depósito. Entonces, ahí es donde se van a encontrar reguladas estas sociedades como tal. Vamos a ver, si quieren vamos a hacer una pausa ahorita. Si alguien tiene dudas, de una vez me las puede ir indicando sobre lo que llevamos, y ya si no tienen dudas, pues continuamos con teoría general de sociedades mercantiles. ¿Alguien tiene alguna duda en concreto con lo que hemos ido avanzando? Yo, licenciado, solo quería confirmar algo. Sí. Entonces, necesariamente toda sociedad mercantil debe tener una empresa, pero no es necesario que la empresa esté bajo una sociedad para subsistir. Así es. Por ejemplo, si es una empresa individual, yo como persona no quiero crear una sociedad, sino que al final yo tengo los 10,000 quetzales y yo voy a poner mi heladería. Entonces, al final vengo yo y constituyo mi empresa individual. Ahora, si yo vengo y tengo solamente 5,000 quetzales y Juan tiene otros 5,000 quetzales, entonces decimos, no, mira, aportemos estos 10,000 quetzales para que creara una sociedad y nosotros poner la heladería. Entonces, hagámoslo, creémoslo bajo la forma de sociedad anónima. Entonces, esta sociedad va a tener su empresa mercantil que va a estar dirigida bajo esta sociedad. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Quién más tiene otra duda? Puede intervenir ahí, puede habilitar el micrófono. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Bien. Dice que tenía una duda aprovechando, creo que la esposa la tenía y ahorita pues volvió a tocar en un tema que sería, para mí, ¿cuál es la ventaja y la desventaja entre la sociedad de emprendimiento y la sociedad anónima? Ventaja y desventaja entre la sociedad de emprendimiento y la sociedad anónima. Mire, si quieres eso lo miramos al final de la clase, pero yo le puedo decir de que al día de hoy es mucho más fácil formar una sociedad anónima que una sociedad de emprendimiento. Va a depender mucho cuáles sean las características o qué es lo que uno va a buscar como socio, como tal. Por ejemplo, si lo que yo busco es al final tema de que sea un poco más discreto la identificación de los socios, que solamente, recordemos que la sociedad de emprendimiento también tiene responsabilidad limitada como tal, pero yo le diría que en Guatemala es mucho más sencillo realizarlo bajo una sociedad anónima, porque recordemos que la sociedad de emprendimiento lo que tiene ciertos requisitos especiales para que pueda ser de emprendimiento. La ventaja de la sociedad de emprendimiento es que no tiene que hacerse mediante escritura pública, sino que se hace por un simple formulario de registro mercantil, pero sí tiene muchos requisitos, y yo en lo particular he escuchado que se ha puesto muchos peros a los que han tratado de constituir este tipo de sociedades. Ahora, con respecto al factor, me quedó duda, licenciado, cuando usted hablaba de el factor, era como un tipo de representación, es un auxiliar de comercio. Sí, es auxiliar de comercio, pueden ser representantes legales de las empresas, pueden ser los administradores únicos, pueden ser administradores
también que no solo sea un solo administrador, sino que tal vez la sociedad tiene varios administradores, sino que tiene un consejo de administración. Entonces todos estos van a ser auxiliares de los comerciantes como tal. ¿Por qué? Porque no tienen la calidad de ser comerciante, sino que va a ser auxiliar del comerciante. ¿Por qué? Porque va a hacer cierto tipo de acciones que van a ser en beneficio, obviamente pongo así entre comillas, porque tendría que ser en beneficio de la sociedad. El factor. Sí, los factores como tal. Sí, es que yo lo había visto únicamente en empresas. No sabía si realmente también podían entrar en este caso como auxiliares de la sociedad. Sí, también, O sea, también recordemos que aquí al final es auxiliar del comerciante como tal, no solo del comerciante individual, sino que también del comerciante social. Uh-huh. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, una pregunta. En la sociedad civil, a diferencia de la sociedad de emprendimiento, únicamente es el capital la diferencia, por así decirlo, porque usted decía que en una sociedad individual yo tengo un capital, ¿verdad? Pero no podría llamarse emprendimiento por ser individual. Perdón, me dijo que la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad de emprendimiento era el capital. No, si me estaba hablando de que la diferencia entre una sociedad civil y sociedad de emprendimiento es que primero la sociedad de emprendimiento es una sociedad mercantil que va a buscar el ánimo de lucro, fin de lucro. La sociedad civil no va a tener un ánimo de lucro, sino que va a tener otro tipo de fines. Puede ser fin benéfico, puede ser fin para fortalecer algún tipo de gremio, entre otros. No sé si está... Yo decía en la sociedad individual. Sociedad individual no existe, solamente sociedad de emprendimiento. Lo que existe es el comerciante individual y comerciante social. La empresa, existe también lo que es empresa individual, que va a ser por una persona individual, y una empresa que pertenezca a una sociedad o una empresa social, se le puede denominar también, que va a ser una empresa que el propietario va a ser una sociedad anónima. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Licenciado, disculpe, ¿qué diferencia a los socios comandatarios de los demás? Del comanditado y comanditario, mire, eso lo vamos a ver más adelante. Si quieren, lo miramos al final, porque así logramos avanzar con otros temas que van a ser objetos de evaluación del primer parcial de Derecho Mercantil 1. Entonces, al final ya nos quedamos viendo rapidito esos temas, pero eso lo vamos a ver ahorita después del primer parcial, la sociedad en comandita. Pero para avanzar, si quieren, al final dejamos su pregunta y me recuerda al finalizar el resto. ¿Hay alguna otra duda? Perdón. Va, continuamos. Mire, la diferencia entre el socio comanditario y comanditario va a ser la responsabilidad de cada uno, pero lo vamos a ver ahorita al final. Teoría general de las sociedades, continuamos. Contrato de sociedad. ¿Qué es el contrato de sociedad? De la escritura social como tal, se le puede denominar contrato de sociedad, escritura social, pero recordemos de que a veces un contrato es cuando dos o más personas convienen querer modificar una obligación, pero aquí el tema de escritura social va un poquito más a eso, porque también hay tema de cuánto va a ser la aportación y van a ser al final los términos y condiciones que va a tener cada socio, y al final esto va a dar la creación de una institución nueva que va a ser la sociedad como tal. Entonces se le puede denominar contrato de sociedad, escritura social. Los elementos del contrato de sociedades que tiene que tener capacidad, consentimiento y objeto lícito. O sea, tiene que haber capacidad de los socios, que establecimos que es la mayoría de edad. Consentimiento es de que no estén obligados a crear la sociedad o que tengan algún tipo de amenaza para crear la sociedad, sino que debe ser de pleno consentimiento. Y objeto lícito, obviamente lo que se va a dedicar la sociedad tiene que ser de lícito comercio. No podemos crear una sociedad que se dedique a la importación o exportación de metanfetamina. ¿Por qué? Porque eso no está dentro de lo lícito, sino que es ilícito como tal. Entonces estos son los elementos que requiere el contrato de sociedad. ¿Cuál va a ser las características del contrato de sociedades? Primero, que es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque existe consentimiento de las partes.
plurilateral porque va a haber varios obligados como tal y van a haber varias negociaciones que se pueden dar. Principal porque es un contrato que va a atraer a la institución que va a ser la sociedad como tal. O sea, al momento de crear este contrato va a dar vida o nacimiento a la sociedad. Es oneroso, ¿por qué? Porque lo que busca obviamente es ánimo de lucro, es absoluto de tracto sucesivo porque va a seguir con el tiempo, no va a tener algún tipo de terminación. Obviamente en las sociedades se puede determinar que puede ser de plazo determinado, pero regularmente son de tracto sucesivo y es solemne. ¿Por qué? Porque debe de constar en escritura pública, exceptuando la sociedad de emprendimiento. Es solemne de conformidad con el artículo 16 del Código de Comercio y el artículo 46 del Código de Notariado. Elementos personales y patrimoniales de la sociedad. Cuando hablamos de elementos personales vamos a hablar más que todo de los socios, y elementos patrimoniales vamos a hablar del tema del capital. Elementos personales tenemos a los socios. Los socios pueden ser una persona individual o una entidad jurídica que se va a asociar con otra u otros para formar una sociedad, contribuyendo con un capital, trabajo o habilidades y compartiendo las ganancias y responsabilidades derivadas de la actividad en conjunto. Puede ser contribución en capital o en trabajo. Recordemos, si es en trabajo es un socio industrial, que igual ahorita vamos a ver más adelante qué tipo de socios pueden tener las sociedades. Y qué es el patrimonio, los elementos patrimoniales de la sociedad. Aquí vamos a encontrar dos. No nos confundamos entre los elementos patrimoniales con solo patrimonio. Entre los elementos patrimoniales vamos a encontrar al patrimonio y al capital, que son dos cosas totalmente, no son diferentes, pero que uno es el género y otro la especie. Ahorita vamos a ver eso. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones con valor económico que pertenecen a una persona o a una entidad y que forman su riqueza o capital neto. Incluye tanto activos como pasivos, mientras que el capital es el conjunto de recursos financieros, bienes o activos disponibles que una persona o entidad utiliza para llevar a cabo algo productivo o para invertir. Recordemos de que también el capital puede invertirse para generar algún tipo de beneficio. Por ejemplo, el capital que voy a aportar yo a una sociedad. Si yo voy a crear la sociedad con Juan y vamos a aportar 100,000 quetzales, entonces lo que yo estoy aportando es el capital, es la especie, mientras que el género va a ser el patrimonio, que por ejemplo de este capital nosotros podemos comprar una casa, podemos comprar, supongamos una casa aquí en Guatemala, tal vez no tanto porque con 100,000 quetzales no alcanza, pero podemos comprar tal vez en un terreno o algo. Supongamos de que todavía estuvieran baratos los terrenos, compramos el terreno. Entonces el terreno ya entra a formar parte de la sociedad como tal y entra a formar parte del patrimonio. Recordemos que también se puede aportar capital no dinerario, sino que también se puede aportar capital en bienes. Si al final lo que yo estoy aportando es un bien, ese es el capital como tal. Luego ya entra a formar parte del patrimonio, como les había dicho. Lo inicial que uno pone en la sociedad es el capital. Si después venimos y ese capital nos está generando, por ejemplo, de los 100,000 quetzales, ya nosotros al año tenemos 200,000 y después al siguiente año ya lo multiplicamos en 500,000, entonces ahí sí ya compramos una casa. Entonces esa casa con la que logramos, esta casa la compramos con las ganancias de la sociedad, entra a formar parte del patrimonio de la sociedad. No es el capital. ¿Por qué? Porque no fue con lo que se fundó. El capital es con lo que se funda la sociedad, mientras que el patrimonio es con todos los bienes, derechos y obligaciones con los que la sociedad va a permanecer en el tiempo. Obviamente el capital es modificable de una sociedad, se puede ampliar, también se puede disminuir, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que quiero que entiendan es que patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con un valor económico, mientras que el capital es el conjunto de recursos financieros, bienes o activos disponibles que van a estar para producir o invertir. O sea, el capital lo voy a usar yo para que me produzca, para que me genere algún tipo de ganancia. Tipos de socios. Tenemos socios fundadores. Los socios fundadores está fácil.